La guerra del Donbass, o en el Donbass sin una traducción adecuada según la Fundeu, denominada también guerra en el este de Ucrania, fue una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de dicho país a partir del 12 de abril de 2014, como reacción contraria al Euromaidán, y que se produjeron tras las protestas prorrusas en este país y la declaración de independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk con respecto al resto de Ucrania. Desde principios de marzo de 2014 se realizaron manifestaciones prorrusas y de grupos contrarios al nuevo poder establecido en Kiev tras el Euromaidán en las provincias de Donetsk y Lugansk, territorios llamados en su conjunto Donbass. Estas manifestaciones se intensificaron tras la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia, donde también se habían realizado movimientos similares. La escalada del conflicto desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de Ucrania. Antes de que hubiera un gran cambio en la cúpula dirigente en agosto de 2014, el liderazgo de las fuerzas separatistas consistía en un número muy significativo de ciudadanos rusos. Además, según las distintas informaciones, los paramilitares rusos que se trasladaron a combatir junto a los independentistas representan del 10% al 80% de los combatientes totales. Entre el 22 y el 25 de agosto Rusia envió un convoy humanitario a la zona, cruzando la frontera hacia territorio ucraniano sin permiso de Ucrania. Dicho convoy sorpresa fue conocido como el Ejército Fantasma, porque soldados sin ninguna distinción de grado ni país habían cruzado la carretera Donetsk-Ilovaisk a tan solo 40 kilómetros de distancia de la frontera con Rusia. En menos de 24 horas, la autodenominada República Popular de Donetsk, RPD, celebrará sus primeras elecciones presidenciales y legislativas. Unos 60 camiones militares Kamaz y Ural sin matrículas y 3 lanzaderas de misiles de 122 milímetros procedentes del este esperan su turno para avanzar hacia la capital del territorio rebelde prorruso. Conduciendo en el interior de los vehículos se veían combatientes con uniformes de camuflaje sin dichas insignias ni origen. Delante y atrás del convoy, coches de la República Popular de Donetsk, ese día extraordinarios en su número, circulaban a toda prisa. El belicismo revolucionario se imponía al diálogo pacífico. ¿Qué hay en los camiones?, se preguntaban muchos. Desde el inicio en abril del conflicto armado en el este ucraniano, se ganaba en intensidad con el pasar de los meses, habían sido numerosos los indicios que habían apuntado a la presencia de combatientes y arsenal bélico provenientes de la Federación Rusa. No obstante, desmentida reiteradamente por Rusia y por los mismos insurgentes prorrusos, se decía que Moscú no podía irse de Ucrania, nosotros no estamos allí. Pero el tiempo daría paso a la razón, independientemente qué tipo de papel jugaba Rusia en el territorio. Lo que quedó demostrado fue que si operaba el ejército ruso, sus servicios de inteligencia desde mucho antes, y luego mercenarios como los chechenos prorrusos. Obviamente, por el lado de Ucrania también operaban mercenarios de diferentes partes del mundo, ayuda de países de Europa y los Estados Unidos. Pero volvamos a centrarnos en el Ejército Fantasma de Rusia, una jugada digna de una partida de ajedrez, tanto por su rapidez para ocupar territorio, como la misma confusión que creó a medio mundo. Y sin embargo, hay preguntas que se han vuelto retóricas. ¿Cómo han caído en las manos de los rebeldes decenas de carros de combates, piezas de artillería anticuadas, pero en buen estado, y sobre todo, las decenas de miles de municiones para seguir luchando durante ya casi 9 meses? ¿Quién se las entregó? ¿Cómo lograron, amparados en la impunidad, cruzar la frontera que separa Ucrania de Rusia? ¿Para qué sirven los numerosos camiones cisterna repletos de gasolina que se han visto en estos meses en los territorios controlados por los rebeldes prorrusos? Una vez más, ¿quién les ha vendido o regalado esa gasolina? Desde el 8 de noviembre del 2014 se habían contado más de 120 camiones procedentes del este y que se movían hacia Donetsk. Muchos de ellos eran obuses autopropulsados Howitzer de 122 milímetros, pieza de artillería inferior en calibre al cañón, que la Unión Soviética empezó a producir hace más de medio siglo, y lanzaderas múltiples de cohetes. El problema está en que las viejas potencias bélicas son también viejos zorros de la guerra, los rusos son muy listos. Habían enviado a la zona mucho material bélico que posee tanto Ucrania como Rusia, vehículos viejos pero en buen estado, típicos de la Unión Soviética, que probablemente han estado guardados en almacenes como reserva movilizable en caso de emergencia. Un ejemplo es el carro de combate T-64BB, que dejó de producirse en 1987, sumando aproximadamente 13.000 unidades, la gran mayoría de las cuales se encuentran en Rusia y Ucrania. O los camiones Ural para los lanzacohetes y Kamaz para la artillería, ambos vistos en la región del Donbass y en poder tanto del ejército ucraniano como del ruso. Otro de los puntos a destacar es que tanto el material bélico como la formación del ejército ucraniano es prácticamente idéntica a la del ruso. Además, no hay que olvidar que la manutención de este armamento ha sido muy escasa en Ucrania.
por el lado de la ayuda humanitaria, escondiendo dentro material bélico, no es, ni mucho menos, una estrategia militar nueva o inédita. En muchos otros conflictos se ha utilizado esta cortina para poder pasar armamento a la parte interesada. Una en las imágenes que aparecen varios vehículos militares, entre ellos los tanques T-72BM, que poseen un tipo de blindaje reactivo de tercera generación Contact 5, uno de los carros de combate en activo más numeroso del ejército ruso, pero que no ha sido exportado o usado en otros países, o de la presencia de sistemas de radares de artillería móvil 1RL-232 Leonard en dotación del ejército ruso. Pues sí que parece ser que los separatistas prorrusos tuvieron no solo ayuda material, sino que también en el terreno de unidades tanto del ejército ruso como de sus diferentes agencias, tanto servicios secretos como mercenarios. Una primera entrega que publico sobre la guerra del Donbass o Ucrania. A estar atentos a nuevos vídeos.